Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sos tu proyecto más importante. El fin de semana estuve jugando con unos amigos a, justamente un juego que es de cartas, que se llama En Palabras o En Pocas Palabras, pero es un juego donde básicamente el objetivo que tiene es conocer un poco más a tus amigos, a las personas con las que estás rodeada en ese momento y uno va sacando cartas y justamente le van tocando distintas preguntas que pueden ser un poco más de su pensamiento, su perspectiva acerca de distintas cosas de la vida. Y en una de esas preguntas a una persona le tocó si existía algún momento exacto o un momento indicado para justamente comenzar un proyecto, una actividad, un negocio. Y bueno, justamente la persona también empezó a reflexionar porque no es que todos sabemos la respuesta de... Hay algunas preguntas que son muy profundas, pero se generó la discusión en ese momento y al principio mi perspectiva y mi pensamiento me decía que justamente no existe ese momento indicado, lo que nos puede llevar un poco al perfeccionismo. Siempre digo que mejor es hecho es mejor que perfecto, porque si no estamos en ese vorágine de buscar siempre la perfección, buscar la quinta pata del gato y como que no terminamos de lanzar empezar esa actividad, lanzar ese proyecto, comenzar eso que queremos arrancar. Y justamente automáticamente cuando la persona leyó esa pregunta, se me vino a la mente el libro ¿Cuándo? La ciencia de encontrar el momento preciso. Y justamente dije, bueno, porque ya había hablado en los episodios anteriores que quería resumirlo también a través de historias de Instagram. Entonces dije, bueno, creo que llegó el momento. Saben que siempre intento relacionar todas las cosas que me van pasando en mi vida, mis aprendizajes, bueno, que es el foco y el objetivo de este podcast, y acercarles conocimientos, experiencias a partir de algo que me pasa y también obviamente lo relaciono con el conocimiento. Justamente creo que todo lo que vamos aprendiendo y nos vamos encontrando va alimentando experiencias y momentos que nos van dando mayor conocimiento de uno mismo y del mundo y la gente que nos rodea. Entonces me tomé el tiempo de no resumir todo el libro porque es un libro de 300 páginas, es un poco largo y estaría bueno que lo lean, así que lo recomiendo. Lo descubrí yo a partir de una persona que compartió sus libros, sus aprendizajes a través de Instagram. Lo vi y dije, interesante. Siempre está en discusión cómo ser más productivo, pero acá él plantea cuándo ser más productivo, cuándo la organización prevalece y nos va a dar más energía. Entonces saqué los puntos más importantes del libro y me los anoté en mi página de Notion justamente para comentárselos. Así que bueno, vamos con arrancar y el primer punto clave que comenta el libro, que también lo mencioné en el episodio pasado, es la importancia de los ritmos circadianos. Esto quiere decir que importa mucho la cantidad de energía que tenemos las personas a lo largo del día y justamente si nos ponemos una actividad a la mañana va a ser más probable que la hagamos con mayor energía que si nos ponemos una actividad a la noche. Siempre yo tengo en la cabeza de que no va a ser más fácil y vamos a estar más dispuestos a ver una película, una serie o entre comillas perder ese tiempo a la noche cuando estemos cansados y nuestra barrita de disciplina, de motivación se haya acabado básicamente porque realizamos todas las acciones al comienzo y durante todo el día que en la mañana. Cuando nosotros nos levantamos es muy raro que nos levantemos temprano, 7, 8 de la mañana y nos pongamos a ver un día de semana una serie en Netflix, sino que tenemos ciertas obligaciones y ciertas cosas que queremos hacer y hay que aprovechar la mañana y el momento que más energía tenemos para justamente hacerlo. Pero bueno, el autor plantea que es muy importante empezar a ver esto de los ritmos circadianos y ver los cronotipos. A partir de, el autor plantea que a partir de 1976 se empezaron a hacer distintos estudios y surgieron disciplinas como la cronobiología, que justamente estudia la biología del tiempo, cronos, y identificaron tres tipos de cronotipos. Tenemos lo que es el búho, los colibríes y alondras. Y acá tengo anotado, para
no errarle, ¿cómo se diferencian? Siempre explica que las personas en promedio a lo largo de su día empiezan con un pico de energía, después baja con una recuperación, es decir, después del almuerzo y de la siesta, cuando terminamos de comer, es como que baja nuestra energía y luego vuelve a remontar en la noche, como que volvemos a tener más energía a lo largo pasadas las 6 de la tarde. Obviamente estoy un poco de acuerdo con eso, tal vez yo arranco con mucha energía y sigo y después como que va decayendo mi energía, pero en cierta razón es el promedio de las personas. Acá hay que tener mucho en cuenta que todo lo que plantea el libro y la ciencia es determinado en estudios de todo el mundo y más orientado a, obviamente, Estados Unidos o Europa, que se van realizando esos estudios. No he encontrado evidencia que obviamente se relacionen más acá en Latinoamérica, Argentina y otros países de alrededor, que justamente en cierto punto puede cambiar por obviamente zona geográfica, tema de sol y demás. Pero bueno, está bueno entenderlo como un promedio, pero obviamente no hacerle siempre caso. Entonces, lo que dice es que existen tres cronotipos: búhos, colibríes y alondras. Y las alondras son las personas que se levantan muy temprano por la mañana y se duermen temprano, es decir, alrededor de las 22 horas ya se están durmiendo y se levantan entre las 5 y las 6 de la mañana. Los colibríes son las personas que se duermen entre las 11 de la noche, 12 de la noche y se levantan entre las 7 y las 8. Y los búhos son las personas más nocturnas que se duermen tipo 2 de la mañana y se levantan tipo 10. Obviamente estos son horarios aproximados, sino que son periodos. Pero más que todo, los colibríes y las alondras se duermen temprano, se levantan temprano y tienen máxima energía a la mañana. Y en cambio, los búhos tienen menos energía a la mañana y tienen su pico de energía en lo que es la noche. Por eso hay muchas personas que dicen, bueno, yo no me puedo concentrar a la noche, perdón, a la mañana, y sí puedo trabajar bien en la noche. O al revés, no, yo a la noche no funciono, me gusta, por ejemplo, estudiar o trabajar a la mañana. Y está muy bueno conocerse uno mismo y conocer esto, porque justamente si nosotros queremos hacer, por ejemplo, estudiar, tenemos un examen y somos una persona con un cronotipo como colibrí o alondra y estamos forzando a estudiar a la noche, es contraproducente. Vamos a tener menos energía y nos va a costar el doble, el triple, el cuádruple estudiar. Y lo mismo al revés. Si somos una persona con un cronotipo búho y queremos forzar y estudiar a la mañana, levantarnos temprano, nos va a costar mucho más que si estudiamos a la noche. Entonces, lo importante es acá que podamos conocernos, y obviamente un ejercicio que plantea el libro es que nosotros saquemos la hora en la que nos dormimos, la hora en que nos levantamos y a la mitad, justamente, por ejemplo, si a las 3 de la mañana es que tenemos más tendencia de ser colibríes. Obviamente no hay un punto exacto, pero justamente hay que entender eso. Y el libro, voy a ver si lo encuentro acá y se los puedo compartir de alguna forma, porque plantea el cuadro y el resumen en el que justamente pueden encontrar eso. Pero bueno, los horarios, bueno, no lo estaría encontrando, sí, acá está. Bueno, acá para los que están viendo en video, pero dice que el 65% de las personas son colibríes, el 14% de la población son alondras y el 21% son búhos. Es decir, que hay más búhos, más personas activas nocturnamente que personas que se levantan, es decir, a las 5 de la mañana. Y bueno, el gran porcentaje de la población está entre los que se levantan a las 7, 8 de la mañana y se duermen entre las 11 y 12. Que bueno, en mi caso me considero así. Pero también un dato a rescatar es que las personas en su adolescencia tienden a ser un poco más nocturnos que obviamente después que terminan la facultad, los estudios, ya que regulan un poco más las, entre comillas, salidas. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que es un efecto de la moralidad matutina, que dependiendo si somos el cronotipo búho, alondra o colibrí, somos más éticos según nuestro cronotipo. Esto es decir que si sos una persona más nocturna, vas a estar más predispuesto a hacer, entre comillas, trampa o saltearte algo al comienzo de la mañana, que es cuando tenés menos energía, y más predispuesto a ser éticamente correcto a lo que es la noche. Y al revés, obviamente, con las personas.
son datos y cosas que están buenos saberlos y nos van condicionando al momento de eh, organizarnos. Porque el punto siempre creo que es ese, a conocernos, organizarnos y que a partir de la organización podamos hacer las cosas que nos gustan y que no tengamos que invertir mucho tiempo haciendo las cosas incorrectas como esto de estudiar a la noche o estudiar a la mañana si somos diferente cronotipo. Yendo al punto número 2, que es muy clave, son las pausas. Las pausas, comenta Daniel H. Pink, el autor del libro, que son claves. Son claves porque nuestra cabeza, si estamos constantemente en actividad, vamos a quemarnos. Vamos a quemarnos ya sea si estamos trabajando, si estamos estudiando, y esas pausas que nosotros hacemos nos resetean. Y hay muchos estudios, obviamente, que aconsejan hacer estas pausas, y la evidencia más científica obviamente se la dejo al libro y la explicación para que ustedes lo lean, pero para que se lleven es qué consejos plantea el autor para que ustedes puedan realizar estas pausas. Primero, un poco es mejor que nada. Es fundamental que, aunque tengamos millones de tareas, podamos hacer por lo menos 5 minutos de pausa. No estoy hablando de ni 15 ni 30 minutos, sino 5 minutos que nos paremos. Justamente también moverse es mejor que estar sentado o parado. Justamente hay que correr, que corra la sangre, que fluya para que justamente nuestro cerebro se oxigene. Y otra cosa que también plantea es que estar afuera es mucho mejor que estar encerrado. A mí mucho, al estar en ciudad, también sentís esa sensación de, no sé si congestión, pero cuando vas, por ejemplo, a otro lado, como cuando salgo a correr a las montañas, me pasa que el, el cerebro, yo noto mucho más oxígeno que fluye y entra y sale de mi cuerpo, porque justamente estamos en contacto con la naturaleza y es de ahí donde venimos justamente. Entonces, estar afuera, estar en contacto, por lo menos tener plantas dentro de tu casa va a ser mucho mejor y te va a dar mucha mejor productividad. Y por cuarto punto, hay algo que es muy interesante que yo puedo decir que he estado pecando en ese sentido, pero lo estoy empezando a aplicar, que son las pausas sin tecnología. ¿Por qué? Nosotros lo que queremos hacer es que estamos trabajando, estamos estudiando y queremos desconectar, que nuestro cerebro pueda descansar, dejar de recibir tanta información. ¿Y qué pasa si nosotros agarramos el teléfono y entramos a Instagram, Twitter, empezamos a responder mensajes? Nuestro cerebro se hiperactiva más y encima antes de estar enfocado en una sola cosa pasamos a que recibe múltiples estímulos como puede ser un video, una foto, un comentario, empezar a pensar, oh mira esta persona, la vida que tiene. Entonces es como que no enfocamos a que descanse el cerebro. Entonces es muy importante que cuando planeemos estas pausas y las programemos, que sean sin tecnología. Acá obviamente, ¿qué es lo que se puede hacer? Primero podemos agarrar un libro o simplemente descansar, meditar, pero no invadirlo con tecnología y muchos más estímulos. Y algo que plantea, que también todavía no lo he probado pero no me ha funcionado, es las siestas. Dice que el autor que las siestas es importante hacerlas cuando después del almuerzo, cuando notamos que ya entramos en ese valle y necesitamos recuperarnos. Y la clave acá, porque a mí no me ha funcionado, es que se pasan ese límite de tiempo en el que ya nos levantamos malhumorados o ya entramos en un sueño profundo y es como que nos levantamos desorientados. Y es que la siesta tiene que ser de máximo 20 minutos, ya que esa es la fase que el cerebro puede descansar, pero pasados los 20 minutos entramos en una etapa del sueño. El sueño se realiza por ciclos de 90 minutos, donde está el sueño REM, el sueño no REM, profundo. Obviamente después puedo hacer otro video explicando eso, pero la clave es que si llegamos a entrar en un sueño profundo y después nos despertamos a la mitad, es como que dejamos el descanso del cerebro a la mitad y nos levantamos malhumorados, por así decirlo. Por eso si vamos a realizar la siesta, es que máximo sea de 20 minutos. Y si queremos aprovechar un efecto de la cafeína, que también lo recomienda Matthew Walker en su libro ¿Por qué dormimos? Obviamente hacerlo máximo hasta las 3, 4 de la tarde, porque si dormimos, nos metemos una siesta a 6 de la tarde, ya no vamos a poder dormir a la noche. Obviamente dependiendo del cronotipo, esto hay que tenerlo en cuenta, pero que nos tomemos una taza de café antes, ya que la cafeína tiene un tiempo de activación
y que nuestro cuerpo la recibe entre aproximadamente 20-30 minutos. Entonces, apenas nos levantamos, recibimos ese efecto de la cafeína y ya nos levantamos 10 puntos, podría decirse. Pasando al tercer tema, justamente, ¿cuándo arrancar algo nuevo? Es muy importante cuando decimos, bueno, quiero arrancar algo nuevo, justamente con la pregunta que apareció en el juego, si hay un punto crucial, hay algo que detecte esto de, che, ¿cuándo vamos a tener más motivación para arrancar algo nuevo? Obviamente, si hablamos de tema negocios, siempre vamos a tener que tener en cuenta la variable macro, es decir, global del mundo, el sector macroeconómico, pero lo que plantea Daniel Pink es que nosotros siempre anclamos y generamos puntos de inflexión. Yo siempre hablo de los puntos de inflexión como esa idea o esa acción que tomamos que nos produce arrancar algo nuevo o empezar a cambiar nuestro pensamiento. Y Daniel Pink nos dice que tenemos dos puntos de referencia en el tiempo, temporales, que nos pueden marcar ese punto de inflexión. Uno pueden ser las referencias sociales y otra las personales. ¿Cuáles son las referencias sociales? Por ejemplo, bueno, quiero arrancar el gimnasio, ¿cuándo lo voy a arrancar? El día lunes, obviamente. Quiero arrancar a hacer dieta o mejorar mi alimentación el día lunes. El primero del año, un primero del mes. Siempre vamos a tener esas referencias sociales que nos van marcando cuando estamos más predispuestos a arrancar algo. Y también justamente las referencias personales. Las referencias personales, ¿cuál puede ser? Una fecha de aniversario, una fecha de cumpleaños, una fecha que nosotros tengamos y digamos, esta fecha me representa. Entonces estamos más predispuestos a hacer un cambio de nuestra mentalidad, de nuestras acciones, comportamientos y demás. En base a esto, se puede arrancar, hay un momento ideal en el que podamos arrancar algo nuevo y justamente la ciencia no lo dice, pero en base a nuestro comportamiento, en nuestra psicología, que muchas veces anclamos pensamientos, va a ser mejor que arranquemos una nueva actividad, un nuevo comportamiento anclado a una referencia temporal, ya sea social o personal. Y como un ejercicio que plantea el autor, dice que antes de comenzar un nuevo proyecto, si queremos saber y que tengamos éxito en eso, nos preguntemos ya en primera instancia antes de arrancarlo, si, por ejemplo, nos ponemos, bueno, tenemos un proyecto de acá a un año, bueno, trasladémonos a futuro, a fin de año y preguntémonos por qué salió mal, por qué fracasó ese proyecto, porque literalmente no funcionó, y preguntémonos por qué razón, o por qué razones, obviamente. Y eso lo que nos va a permitir es que fracasemos primero. Ya en nuestra cabeza fracasemos e identificamos, claro, entonces si puede fracasar esto, ya sé lo que tengo que hacer para que no fracase. Es un poco un ejercicio futuro, visualización, para anticiparnos a esas cosas que tal vez por querer arrancar algo, sí, arranquemos y lo hacemos de manera inconsciente, piloto automático, vamos a frenar, cuáles son las causas que por lo menos sabemos hoy en día que nos pueden afectar. Entonces decimos, sí, si yo quiero arrancar en un libro, probablemente, y lo quiero hacer todas las mañanas, probablemente si no me organizo o si incluyo alguna actividad en la mañana, puedo básicamente perjudicar ese hábito que quiero construir. Entonces, ¿qué acciones puedo hacer para que no me vea o disminuir las intervenciones que me puedan hacer en la mañana mientras leo? Entonces, de esa forma podemos anticiparnos y ver qué cosas podemos hacer previamente para justamente cumplir el objetivo de forma exitosa. Siguiendo con otro concepto, el autor plantea que hay mucha importancia en el tiempo, en el cuando arrancamos una idea, cuando la terminamos, en lo que es el inicio, justamente cuándo arrancarlo, en la mitad y en el final. Y en lo que dice que en las mitades de los proyectos, en las mitades en general de todo, dice que estas mitades nos pueden encender la chispa, activarnos o justamente apagarnos. Es muy probable que cuando tengamos un proyecto o estamos estudiando para algo, no lo empecemos. No me acuerdo ahora la regla o el efecto que se genera, que obviamente hacemos que procrastinemos y que dejemos todo para el final. Entonces, dice que el autor, que hay un estudio, que a mitad de nuestra vida, es decir, teniendo un promedio de vida, de esperanza de 100 años, la mayoría de las personas, de los adultos,
llegan a un pico como de bajón a lo que son la edad de los 50 años. Es decir, que comenzamos nuestra vida con un pico de felicidad o de bienestar, entre comillas, y a medida que va pasando la edad, justamente, por ejemplo, en nuestra niñez, nuestra adolescencia, tenemos un grado de bienestar y felicidad, ya que, bueno, obviamente, preocupaciones, obligaciones y demás, y a medida que vamos llegando o va pasando la edad de los 30, 40, 50, a los 50 dice que se ha hecho un estudio en todo el mundo, llegamos a un pico de justamente como, entre comillas, decepción o de infelicidad o de justamente no tener ese bienestar. Pero justamente es un efecto en forma de U que baja y después sube a medida que, bueno, vamos subiendo de edad. Y esto justamente dice, no lo dice explícitamente por qué se da, pero que se abstiene que muchas veces cuando arrancamos a los 20, a los 30 a trabajar, a estudiar, tenemos una expectativa de cómo es que va a ser nuestra vida a los 40, 50 años. Y a medida que va pasando la edad, obviamente, esto yo creo que no siempre es así porque, bueno, uno siempre apelo a que uno puede crear su vida, pero que muchas personas van decepcionándose en el camino o fijaron expectativas muy altas de cómo era tener una pareja, un matrimonio, hijos y demás, y es como que van tomando, entre comillas, o cayendo en la realidad de que no todo es como esperaban. Entonces ese pico de felicidad o bienestar va bajando, pero obviamente a los 50 un poco de reflexión, recapacitación, van entendiendo y van aceptando esa realidad y empiezan a tomar más conciencia y construir en base a lo que está. Empezar a tomar un poco más, entre comillas, las riendas o aceptarlo. No sé si, no me gustaría decir la palabra conformarse porque no me gustaría, pero empiezan a construir en base a eso de que ya tienen, como entre comillas, esa base y empiezan obviamente a subir. Por eso siempre las personas, o creo yo, más, no sé, viejas o ancianas, empiezan y tienen mayor vitalidad a lo que son de felicidad, estoy hablando, a medida que de los 50 van subiendo, ya empiezan a ver la vida de otra manera. Pero justamente ahora se me vino un video que había visto hace poco de lo que se arrepentían esas personas y bueno, la idea es no llegar a eso y poder aprovechar el tiempo. Pero bueno, me fui de tema, el autor plantea eso y una solución para justamente apelar a las mitades, que las mitades nos pueden activar o justamente apagarnos, es decir, estoy en un proyecto, un examen que tengo una semana para estudiar, por ejemplo, y llega el día miércoles y jueves, todavía no arranqué, y es muy probable que esa mitad ahí nos tire para abajo, porque nos vemos abarrotados de, uy, tengo mucho para estudiar, me quedan 4 días nomás, pero bueno, obviamente va a depender de cómo seamos nosotros. Pero es muy importante que las mitades existen y estas cosas que nosotros pensamos de, uy, nos tenemos que apurar o nos decaemos porque son muchas cosas y tenemos poco tiempo, es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a poder modificar nuestro comportamiento para justamente alcanzar el objetivo, ya sea estudiar, terminar un proyecto, lo que sea. Lo que el autor nos dice es que, primer punto, seamos conscientes de los puntos medios, o sea, si ustedes ya están escuchando esto, van a ser conscientes al momento que empiecen a estudiar, que empiecen a hacer un proyecto, todo, van a ser conscientes de que existen. Obviamente, el punto número 2, que lo usemos para despertarnos. Pongamos, ya sea en nuestro calendario, cuando hagamos una planificación anual, planteemos un objetivo, un examen, pongamos el momento que, entre comillas, vamos a empezar a estudiar y el punto medio antes de que pase la otra mitad y que llegue justamente la fecha final, el examen y demás, para que justamente tengamos ese recordatorio de que estamos a la mitad del proyecto, del estudio y demás. Y algo clave para no tener ese apagón y que decaemos, que imaginemos que vamos solamente un paso por detrás. Que es decir, que si tenemos un 100%, a la mitad no pensemos que estamos en un 10-20%, sino que pensemos que estamos en un 40-45%. ¿Por qué? Porque hay un estudio que determina, y esto me encanta porque me gusta el básquet, que cuando se termina el entretiempo, por así decirlo, va a la mitad del partido. También pasa en el fútbol, por ejemplo, si un equipo va perdiendo, bueno, en el fútbol es más relativo porque es más grande la diferencia, pero por ejemplo, en un partido de básquet, si un equipo solamente termina el entretiempo y va perdiendo por
menos de 5 puntos, es muy probable que diga, che, estamos nada más a 5 puntos abajo y podemos salir. Entonces van a salir con muchas más ganas a la cancha en el segundo tiempo para justamente remontar ese partido. Pero ¿qué pasa si van en entretiempo y están 20-25 puntos abajo? Es algo relativamente difícil de que si el otro equipo está jugando muy bien, se pueda remontar. Y es más probable que salgan más desmotivados a la cancha en el segundo tiempo que si solamente están entre 5 a un punto menos. Y eso justamente pasó, y el libro lo menciona en un partido de Carolina del Norte, de Michael Jordan, que bueno, ahí se le hizo como justamente ganar el campeonato, ahí pegó el salto a la NBA, y es algo que justamente venían nada más perdiendo por 3 puntos, y hizo la remontada el equipo de Carolina del Norte, y bueno, justamente ganó el partido con el punto final de Michael. Entonces, la clave es pensar que solamente vamos un paso por detrás para que justamente nos motivemos. Además, otras recomendaciones que tira el autor, uno es establecer objetivos intermedios, que justamente, como yo dije, marcarnos en el calendario, si queremos ya sea facturar, voy a decir 100 pesos, que nos marquemos, bueno, primero en la mitad del tiempo facturar 50. Eso nos va a hacer que cuando lleguemos a ese periodo, justamente digamos, che, facturé 50, no, facturé 40 o facturé 60, bueno, voy bien, voy mal. Si facturé 40, bueno, pongamos, tenemos otros, por ejemplo, en el mes tenemos otros 15 días como para facturar los 50 que tenemos y esos 10 que quedaron. Justamente es para que el cerebro entienda, recapacite y no justamente se finja demencia. Otro de los puntos es comprometerse públicamente. Esto va ya anclado si es una mitad o no de un proyecto. Cualquier objetivo que nosotros tengamos y nos comprometamos públicamente, ya sea con amigos, familia o justamente en redes sociales, nos va a motivar a hacer y cumplir ese objetivo porque sentimos que obviamente tenemos, entre comillas, un deber con los demás y obviamente comprometemos nuestra validez pública, nuestra imagen. Y el tercer punto es que un efecto Zeigarnik, así el nombre de una persona medio raro, pero que cuando estamos en trabajos creativos, hagámoslo voluntariamente y dejemos las cosas a la mitad. Si estamos ya sea escribiendo un proyecto o haciendo un análisis, un resumen, lo que sea, dejemos esas cosas a la mitad. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza tiene ese poder de que no queremos que dejar las cosas a la mitad, a medio terminar, sino que queremos terminarlas. Pero si nosotros nos obligamos a dejarlas a la mitad, nuestra cabeza va a pensar ideas más creativas o ideas más fáciles para terminarlos. Obviamente, esto no es nunca, por ejemplo, en un examen no es que podemos dejarlo a la mitad y, bueno, nos vamos y no, tenemos que hacerlo ahí en el momento. Pero con ciertas cosas es importante que podamos utilizar este efecto, aprovecharlo porque nuestra cabeza va a trabajar en pos de terminarlo. Y algo muy interesante para las personas que trabajan en equipo, tienen un equipo de trabajo, en una agencia, lo que sea, es qué pasa si tenemos un proyecto que obviamente tenemos que entregar y estamos a mitad de tiempo. El libro y un consejo que da y es que si tenemos un equipo y el nivel de compromiso de ese equipo es muy alto y estamos a mitad, es muy importante que nos enfoquemos en las cosas que faltan de ese proyecto, ya que el compromiso del equipo es muy alto y todas las personas están en eso. Obviamente, acá van muchas habilidades blandas, comunicacionales, de asertividad, para justamente comunicar al equipo esas cosas que faltan y también un olfato para detectar si obviamente tu equipo, pero bueno, esto ya más interno y depende de cada caso, pero si notas que tu equipo está altamente comprometido, que te enfoques a la mitad del proyecto en las cosas que faltan. Pero en cambio, si el nivel de compromiso de tu equipo es bajo, el autor dice que no te enfoques en lo que falta, porque eso va a hacer que entren en el valle de la mitad y vaya decayendo esa esperanza de llegar a completarlo, sino que ahí es la clave para motivarlo, que motives y que te enfoques en lo que ya se ha hecho. Obviamente empezar a comunicar al equipo, bueno, estamos a la mitad del proyecto, hemos realizado esto, aunque sea poco, empezar por eso, empezar en lo que ya se ha hecho para después obviamente continuar, pero hacer foco en eso. Creo que me parece muy interesante, nunca lo he utilizado, pero bueno, a partir de ahora de leer el libro voy a empezar a utilizarlo con mi equipo. Esto también, si quieren saber sobre, bueno,
a nivel de crear una agencia, un emprendimiento y demás, hay un video en YouTube sobre las 3 formas de, obviamente, trabajar de forma remota y demás. Así que invito a que lo vean allí en YouTube. Y bueno, estaba tomando agua. Yendo al último punto, habla sobre los finales. Y me parece muy interesante que dice que las personas que por primera vez corren una maratón, siempre lo hacen en la edad de terminar 9. Como que no quieren terminar la década sin alcanzar un objetivo. Es decir, a los 29, 39, 49 se ha hecho un estudio y las personas que más ingresan en una maratón a correrla son las que tienen esa edad. Bueno, un poco de lógica tiene porque todos apuramos tanto nuestros proyectos, nuestras ideas cuando apenas estamos terminando, o sea, pateamos el estudio, la finalización de un proyecto hasta el último día, la fecha límite que tenemos, para justamente trabajar ahí bajo presión y hacerlo. Obviamente sí, tiene sus pros, sus contras, algunos dicen que son más buenos trabajando en presión, pero acá dice el autor de que justamente tengamos presente esto de los finales. Si, obviamente, primero conocernos, si somos una persona que bajo presión y estando ahí en esa situación, si no se nos da bien, obviamente, bueno, ahí va la organización de cada uno para llegar bien y no estresado. Pero algo que me llamó la atención de esto para comentárselos es de cuando siempre se tiene que comunicar una noticia mala y una noticia buena. El autor comentaba que, bueno, justamente siempre pensaba, bueno, voy a comunicar primero la mala o le voy a preguntar a la persona, pero siempre empezaba con la buena, como para iniciar la conversación, ser un poco más cálido y después daba la noticia mala. Pero lo que dice es que nuestro cerebro se queda con lo último. Se queda con lo último que escuchamos, con lo último que vemos y demás. Es lo mismo con ustedes con este podcast. Van a recordar más que todo la primera parte de lo que vieron y la última. Es decir, esto, el final. Por eso siempre los finales de la charla, los finales de las películas, los finales de cualquier experiencia, los finales de un viaje incluso, van a determinar la experiencia por completo. Es decir, si tu viaje fue muy malo, pero al final tuviste una experiencia muy buena, tu cerebro, cuando te pregunten, che, ¿cómo estuvo el viaje?, va a recordar ese viaje como algo bueno. En cambio, por ejemplo, si tu viaje fue muy bueno, pero al final tuviste una mala experiencia, como por ejemplo se demoró el vuelo o se rompió la valija, lo que sea, tu cabeza, tu cerebro va a anclar ese viaje con una experiencia mala. Entonces es muy importante que, bueno, a partir de esto pensemos cómo es que queremos realizar nuestras actividades. Obviamente no podemos controlar nada si se demora un avión y demás, pero sí podemos controlar cuando tengamos que dar una noticia mala y buena a alguien. ¿Por qué? Porque es muy importante que empecemos con la mala. ¿Por qué? Porque la persona justamente se va a quedar al final con la noticia buena. Entonces comenzamos diciendo la noticia mala y después nos vamos a la noticia buena, como para que la persona termine con esa idea. Algo similar me pasó a mí y justamente esto creo que es muy importante porque acá decimos, bueno, pero no tengo grado de control, si me pasa alguna experiencia mala, ¿qué hago? Pero a mí personalmente el mes pasado me pasó una experiencia con el entrenamiento. Como saben, yo fui a correr a una carrera a Perú, que me venía preparando literalmente 3-4 meses haciendo las cosas 10 puntos con la alimentación, entrenamiento y demás. Y justamente salió y programé un viaje una semana antes, o sea, es decir, un fin de semana antes de viajar para correr esa carrera. Tenía dos semanas intermedio, pero de un fin de al otro ya me iba. Y lo que pasó es que esos 3 días solamente que fui de viaje, obviamente no estuve entrenando, no estuve al día a día con mi rutina de alimentación y demás cosas que hacía. Entonces cuando volví y antes de irme del viaje ya a competir, mi cabeza empezó a pensar, y justamente estaba leyendo este libro, por eso se me vino a la cabeza, mi cabeza empezó a pensar de no estoy llegando bien a la carrera. O sea, no me preparé lo suficiente. Y obviamente había estado 4 meses preparándome todos los días y mi cabeza por esos 3 días, ese final antes de irme, ese final de preparación, de entrenamiento antes de irme de viaje,
me dio el indicio de que no me había preparado al 100%. Obviamente después en la carrera, a mi perspectiva, me fue genial y pude tener una buena posición y pude disfrutarla, pero la cabeza te puede jugar una mala pasada si justamente no estamos 100% confiados en nosotros mismos de todo el trabajo que hicimos. Obviamente un fin de semana, 2 días que no hagas la planificación de entrenamiento o respetes tu rutina, no va a destruir todo lo que hiciste en 3 4 meses, pero nuestra cabeza piensa en los finales y por eso es muy importante de que ya sea si tenemos un viaje, una exposición o demás, obviamente tratemos de no poner un viaje o otra experiencia, algo que pueda perjudicar psicológicamente, porque obviamente, yo lo digo porque en el deporte la psicología importa un montón. El deporte casi es más 80-90% mental y 10% la fuerza física, por así decirlo. Entonces, es como un consejo que también el autor plantea de que si queremos terminar una buena experiencia y hackear nuestro cerebro, por ejemplo, cuando realicemos un viaje, no pongamos todo lo mejor de las atracciones, por ejemplo, al comienzo y dejemos 2 días sin hacer nada, sino que lo distribuyamos y que pongamos una experiencia tanto buena al comienzo como una buena experiencia al final, para que tengamos ese de, fue un viaje terrible, y así con todas las experiencias, se puede aplicar ya sea a una charla que tengamos, obviamente podemos ver las películas que terminan con un buen final, y es algo que justamente la importancia del cuándo suceden las cosas, cuándo lo hacemos, cuándo elegimos, cuándo organizamos ciertas cosas, cuestiones, acciones, va a determinar primero nuestra felicidad, porque justamente ya lo vimos, y también obviamente al final y al cabo nuestros resultados. Así que bueno, esto fue todo el resumen de las partes claves, son como las pepitas de oro que yo me quedo y que quería compartirles. Obviamente recomiendo al 100 que se compren o que lo busquen por internet y lo lean a este libro. Coméntenme acá abajo si lo leyeron o alguno de estos conceptos les resonó. Estaría encantado de charlarlo en los comentarios, tanto en Spotify como en YouTube. Y bueno, esto es todo. No se olviden de suscribirse, darle like al video, seguirme en el podcast y compártanselo a alguien que quiera aprender sobre este libro y la importancia de cuándo hacer las cosas. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.